Le damos gracias a Dios en esta tarde que podemos compartir su palabra. Te invito a que podamos estar orando y luego vamos a estar leyendo su palabra. Señor, te damos gracias, Dios, por este momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, es Dios, hablando en nuestros corazones. Dios, disponemos nuestra vida delante de tu presencia. Dios, gracias por todo lo que tú haces, lo que das, Señor. Y bendecimos, Señor, a los que están del otro lado. Padre, tú todo lo conoces, Señor amado, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te entregamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero estar compartiendo con ustedes en Esdras, libro de Esdras, capítulo 1. Dice, desde el primer versículo: Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro,
rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de sus pueblos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Muchos años antes, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por los babilónicos, y cuando venía el enemigo, no solo que se los llevaba a ellos, sino que destruían la ciudad por completo. Y dice que la casa de Dios había sido destruida. Hoy vamos a hablar de restauración, de restaurar. ¿Qué es lo que uno restaura? Restaurar significa volver a poner una cosa en el estado en el que estaba. Eso es restaurar. Algo que se rompió, algo que se quebró, que se partió, necesita ser restaurado. Eso significa restaurar, volver a que vuelva a su forma original, ¿no? Y dice que no solo habían destruido la casa de Dios, sino que se habían llevado todos los utensilios sagrados de la casa de Dios. Y dice que Dios usó al rey Ciro. No era que al rey Ciro se le había ocurrido, o porque era un rey muy bueno y dijo, bueno, vamos a hacer algo apropiado, sino que dice la palabra que Dios puso este sentir en su corazón para que se cumpliera la palabra que Dios había dado a Jeremías. Que nos hace pensar, que nos hace ver esto, es que cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Cuando Dios tenía un propósito marcado para el pueblo de Israel, Dios lo cumplió. Y usó a este rey para que el pueblo volviera a su lugar y por principio la casa de Dios fuera reedificada. Y dice que no solamente Dios despertó el espíritu de este rey Ciro para que tomara esta decisión e hiciera la voluntad de Dios, porque no era una voluntad humana, era la voluntad de Dios de volver a restaurar ese lugar, restaurar a su pueblo, ¿no? Y dice, en el 5 dice, y entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios había movido a su pueblo a que cumpliera el mandato, que cumpliera la palabra que había sido dada en un tiempo. Quizás alguno de ellos se habrá olvidado de la palabra que Dios había dado a Jeremías, pero Dios nunca se olvida y en su tiempo Dios la cumple. Y muchas veces Dios usa hasta lo que nosotros no imaginamos para cumplir la palabra de Dios en nosotros. Y dice la palabra de Dios en Esdras, en el capítulo 3, el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, estaban edificando el templo, ¿no? Pero ellos fueron a una parte especial, dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Se empezó a reanudar todo lo que se había quedado atrás, que no podían hacer, y dice que lo primero que hicieron ellos fue restaurar el altar donde se encendían los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios. Y era necesario, ellos sentían que era necesario, tenían miedo de los otros pueblos, y por ello ellos querían agradar a Dios y querían cumplir con la ley que estaba, que venía desde la ley de Moisés, que la ley que ya estaba escrita, ¿no? El varón de Dios, dice, la ley de Moisés, el varón de Dios. Querían poner todo en regla. Querían que todo lo que antes había sido destruido volviera a restaurarse, volviera a su estado original. El altar era el lugar para ofrecer sacrificios y estaba destruido. Era necesario que ese lugar sea repuesto, sea reconstruido, sea arreglado para que cumpliera el propósito por el cual estaba, ¿no? El lugar del sacrificio. Encender holocaustos a Dios. Y dice que trabajaron mucho para reconstruir ese lugar. Si vamos al libro de Génesis, vemos que hay algo también que se rompió, algo que dejó de ser lo que era, y era la comunión que Dios tenía con el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, al desobedecer, esa comunión fue rota. ¿Y qué pasó? Alguien tuvo que venir para que esa comunión, ese acercamiento volviera a ser lo que era, que volviera a tomar la forma que tenía desde un comienzo, porque ahora estaba destruida, estaba rota. Pero Dios mandó a alguien especial. Ni hace pocos días estábamos festejando la Navidad, estábamos festejando a Jesús, y hoy podemos darnos cuenta que fue tan necesario que Jesús viniera a nacer, que viniera a estar en esta tierra, porque el hombre necesitaba que algo sea reconstruido, que algo sea nuevamente usado o nuevamente restaurado para cumplir el propósito por el cual había sido creado. Dios, cuando creó al hombre y creó esta comunión, ese era el principio, eso era lo que Dios había formado en un principio, tener comunión con el hombre. Pero el pecado de la humanidad, el alejarnos de Dios, el alejarse de Dios, hizo que esa comunión se rompiera. Pero dice que Jesús vino para que eso sea restaurado. Quiero estar compartiendo con ustedes en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Había la necesidad que algo sucediera, y era que alguien viniera a interceder por nosotros, que alguien se pusiera en el medio entre la humanidad y Dios Padre, porque no había quien restaurara la comunión del hombre. Muchas veces Dios hablaba
Y en todo tiempo Dios demostraba su amor mismo con su pueblo, que los levantaba, que les daba la nueva oportunidad, les dio esto de hacer sacrificios para poder acercarse a Dios, pero no podían tener comunión abierta, no podían, porque el pecado los separaba de Dios. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando Jesús vino a nacer, cuando Jesús nació, vino con un propósito, y es el de restaurar la comunión del hombre con Dios Padre. Y como sabemos, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para que el lugar donde nos separaba de Dios sea destruido y que podamos tener acceso directo al Padre. Y dice Efesios 2, 20 al 22, dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El pueblo de Israel tuvo que ir a trabajar, a poner fuerzas allí, a restaurar ese lugar, hecho de mano de hombre, ¿no? Ellos lo hicieron y lo tuvieron que volver a restaurar. Pero Dios nos habla de que nuestras vidas es el lugar de la morada de Él. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que Jesús tuvo que restaurar? Nuestra vida, nuestro templo, nuestro corazón, para que pueda ser un lugar habitable. Cuando ellos volvieron a Jerusalén, estaba todo en ruinas. No era un lugar habitable, era un lugar que estaba destruido, donde había tinieblas, donde no podían ofrecer nada a Dios. Primero tuvieron que trabajar para poder ofrecerle algo a Dios. Jesús vino y lo hizo por nosotros. Él murió en la cruz para que nosotros, nuestro templo pueda ser restaurado, para que nuestra vida pueda volver a tener comunión con Dios. Y allí, cuando Jesús murió y resucitó, hizo que Él fuera la conexión que la humanidad necesitaba para tener acceso a la presencia de Dios. Y dice, un pasaje que dice que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Jesús hizo lo que hicieron en el Antiguo Testamento estos hombres de Dios, restaurar. Jesús restaura nuestras vidas, porque había que sacar en ese momento, cuando llegó el pueblo a Jerusalén, había que sacar los escombros, había que correr todo lo que no servía, y tenían que volver a empezar, volver a buscar, a ver si los cimientos en los que ellos volvían a levantar estaban bien. Dice su palabra que si nuestro edificio, nuestra vida está bien firme sobre la piedra angular que es Jesucristo mismo, no vamos a caer. Pero necesitamos quitar todo lo que nos sirve para que podamos volver a tener comunión con Dios. Dice la palabra que Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué mejor
de entregarle nuestro corazón a Dios y pedirle que Él lo restaure, que restaure el templo. Dice la palabra, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo habita en un corazón limpio, en un corazón restaurado. Y Dios en este tiempo de Navidad, aunque ya pasó, pero que podamos entender que lo que Jesús vino a hacer es a restaurarnos, es a poder volver a lo que realmente era antes, a tener comunión con Dios. Y qué bueno que podemos decir gracias a Jesús, porque mediante Él hoy estamos aquí y hoy podemos decir que estamos firmes en Él. Y si quizás estás decayendo o quizás estás quedando sin fuerzas del tiempo, Jesús quiere restaurar la relación con Él, restaurar la comunión con Él y quitar todo lo que nos sirve para que se pueda levantar, para que nos podamos levantar firmes, bien sujetos y bien firmes, parados sobre la roca que es Jesucristo. Dispongamos nuestro corazón y digámosle: Jesús, aquí estoy. Necesito que restaures. Necesito que aquello que un día fue vuelva a tomar la misma forma. Eso es restaurar, que tome la misma forma. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer ver qué cosas Dios tiene que arrancar de nosotros para que se pueda edificar bien firme y con propósito. Así yo te invito a que oremos. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres quien ha venido a restaurar la comunión con nuestro Padre. Gracias, Jesús, porque mediante tu sangre, Señor, nuestros pecados han sido lavados, Dios. Cuando venimos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado delante de ti, siempre estás allí para limpiarnos, Señor, para poder quitar todo aquello que nos sirve, para poder restaurar y darle la forma que tenía desde un comienzo. Te damos nuestro corazón. Parte, Señor, Dios mío, todo aquello que nos sirve y pon de ti, saca de nosotros para que tú puedas llenarnos de ti. Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios Salvador. A ti damos gloria, a ti damos honra y sabemos que cuando a ti clamamos tú respondes. Cuando venimos, Señor, decididos, Señor, a que tú hagas algo en nosotros, Señor, Dios, allí tú estás obrando. Allí es donde tu mano se mueve, Dios. Señor, que podamos entender y comprender que solo en ti, Señor, y solo por ti podemos volver a tener comunión, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y si queremos ir al Padre es a través de ti. Gracias Jesús por tanto amor, tanta misericordia. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.